0,5 litros. Para que la presión osmótica a igual temperatura sea la misma, dice. O sea, la presión osmótica 1 sea igual a la presión osmótica 2. Y nos dice la misma temperatura, temperatura 1 igual a temperatura 2. Dice, para que sea la misma que la de una disolución de 1 litro, ¿no? ¿Qué contiene? Entonces sería el volumen de solución 2. En la que contiene 9,2 gramos de glicerina. Esa sería la masa del soluto 2. 9,2 gramos de glicerina. Perfecto, jóvenes. Vamos a colocar aquí carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3. Y me mencionaba anteriormente la glucosa. ¿Cómo era la fórmula de la glucosa? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Perfecto. Presten atención. Como me menciona la presión osmótica, sabemos bien que la presión osmótica es igual a la concentración molar por R por T. Si de aquí despejamos la presión sobre la temperatura, eso va a ser igual a la concentración molar por R, ¿no? A partir de ahí tenemos dos condiciones. Tenemos condiciones de la solución 1 y de la solución 2. De manera que a partir de ahí lo que vamos a hacer es igualar la presión 1 sobre la temperatura 1. Eso es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. De esa forma. Bien, y sabemos que, bueno, presión sobre temperatura es igual a molaridad por R. Entonces simplemente reemplazamos la molaridad de la solución 1 por R es igual a la molaridad de la solución 2 por R. Sabemos que la constante R no cambia, por lo tanto, que nos va a quedar molaridad 1 igual a todo eso igual a masa, perdón, todo eso igual a masa de la solución 2 sobre el peso molecular del compuesto 2 por el volumen de la solución 2. Bien, entonces a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos pide la masa del soluto 1, despejamos la masa 1. ¿Cómo quedaría eso? Masa del soluto 1 es igual a la masa del soluto 2 por peso molecular 1 por el volumen de solución 1. Todo eso dividido entre el peso molecular 2 por el volumen de solución 2. Y quedaría así, señores. Lo único que sigue es simplemente reemplazar la masa del soluto 1 sería masa 2, 9,2 gramos. Peso molecular 1 no lo hemos calculado. ¿Cuánto sería el peso molecular de la glucosa? 180, muy bien. ¿Y de la glicerina, cuánto sería el peso molecular? 92, perfecto. 92 gramos sobre mol. Muy bien. Peso molecular 1, 180 gramos sobre mol. Volumen de solución 1, 0,5 litros. Muy bien, todo esto dividido entre el peso molecular 2, 92 gramos sobre mol, por volumen de solución 2, 1 litro. Perfecto. Litros se van con litros, gramos sobre mol se van con gramos sobre mol y quedan gramos. ¿Cuánto sería entonces la masa del soluto número 1? 9 gramos y esa sería la respuesta. No se olviden, aquí había que operar matemáticamente, ¿no? A partir de las condiciones que da. Como nos dice que la presión y la temperatura son las mismas, entonces tenemos que relacionar las condiciones de la solución 1 con las condiciones de la solución 2. Como dicen que son las mismas, entonces podemos emplear todo eso a través del método de igualación del sistema de ecuaciones, ¿no? Y trabajamos con las condiciones existentes para cada solución. Nos da la concentración en peso, ¿no? 40% en masa de alcohol etílico. Ojo, ahí hay varios datitos que tienen que tener en cuenta.
Dice, ¿a qué temperatura aproximadamente cristalizará? Cuando te dice que cristalizará con respecto a qué punto estás trabajando. 0, eso sería el punto de congelación, ¿correcto? Exactamente. Muy bien. Cristalizará o sea, en otras palabras, te pide la temperatura de congelamiento, ¿correcto? ¿Temperatura de congelamiento de qué? Te menciona una disolución acuosa. Entonces, ¿qué temperatura te pide? Te dice ahí cristalizará la solución, clarito, ¿no? Entonces, ahí te está pidiendo la temperatura de la solución. También te dice una disolución acuosa. ¿Qué quiere decir la palabra acuosa? Si es una solución en estado líquido, pero ¿con qué? ¿Con qué la preparaste? Con agua, correcto, muy bien, con agua. Entonces, ahí te dice que la has preparado con agua. Por lo tanto, tu solvente es el agua y tu soluto, que sería el alcohol etílico que te menciona aquí. Entonces, si sabes que la temperatura del solvente, temperatura de congelación del solvente, ¿a cuánto es? 0 grados. Interpretemos la concentración en pesos. Sabemos que todos estos ejercicios se trabajan con concentración molal, ¿no? Mol sobre kilogramos, a excepción de la presión osmótica, que es molaridad. Bien, 40% masa. Cuando ustedes tienen una concentración, tienen que interpretar. Siempre que trabajamos con porcentajes, siempre se trabaja con respecto de 100. El numerito que representa el porcentaje, o sea, 40, 30, 25, lo que a ustedes les dé de dato, eso siempre va a ir para la unidad de arriba. Como estamos trabajando con masa, va a ser masa de soluto, ¿no? Y siempre la otra unidad, que es la de abajo, en este caso gramos de solución, se trabaja con 100 porque es porcentaje. 40 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Y al trabajar con esos valores, bueno, sabemos que soluto más solvente es solución. Si tenemos el total, que es 100 de solución y 40 de soluto, hacemos la resta y automáticamente tenemos 60 gramos de solvente. A partir de ahí, bueno, ya tenemos gramos de soluto. Seguimos interpretando, 40 gramos de soluto. Estamos hablando del alcohol etílico. Un mol de alcohol etílico, ¿cuántos gramos tiene? 40 sobre 46, eso da como resultado 0,87 moles de soluto. Perfecto. Ahora hallamos la concentración molal. Muy bien, la concentración molal vendrían a ser 0,87 moles de soluto dividido entre los kilogramos de solvente, 0,06 kilogramos de solvente. ¿Cuánto sale todo eso? 44 mol sobre kilogramo. Ya tenemos la molalidad. Una vez que realizamos eso, bueno, podemos calcular la variación de la temperatura de congelación. Eso es igual a la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución. Pero antes de realizar eso, necesitamos hallar la variación de la temperatura de congelación en función de la constante crioscópica y la concentración molar. Entonces, como el solvente es el agua, la constante crioscópica 1,86 grados Celsius sobre molar. Por la concentración molar 1,44. ¿Cuánto sale todo eso? Entonces ya tenemos la variación de la temperatura de congelación. Ahora sí podemos ocupar esta fórmula para hallar la temperatura de la solución. La temperatura de la solución, entonces, sería igual a la temperatura del solvente menos la variación de la temperatura de congelación. Bien, entonces vamos calculando la temperatura de congelación del solvente. Dijimos que es 0 grados Celsius menos, ahora sería 2,67 grados Celsius. Si hallamos ese valor, bueno, realizamos la resta, menos 2,67 grados Celsius. Y esa sería la respuesta. No se olviden, a partir de ahora todo es interpretación, ¿no? No tienen que hacerse memoriones, no tienen que memorizarse los ejercicios.
Entiendan qué es cada cosa, ¿ya? Si les da concentración, cómo se interpreta esa concentración. Si les da algún dato más, por ejemplo, como fue el anterior de condiciones iguales, bueno, cómo pueden operar matemáticamente, ¿ya? Más que realizar el ejercicio, lo que me interesa es que le entiendan el porqué de las cosas. ¿Por qué varía la temperatura de congelación, de fusión? ¿Por qué tomé en cuenta el agua como solvente y no el alcohol etílico? De esa forma. Por concepto, nosotros conocemos si nuestro solvente es el agua, ¿cuánto es la temperatura de cristalización del agua? 0 grados, correcto. Ya tenés la temperatura del solvente, ¿no? Por concepto. Bien, te dice que tenés que disminuir la temperatura de cristalización. Entonces, si te dice que disminuyas la temperatura de cristalización en 1 grado, ese 1 grado, ¿qué vendría a ser? Como te dice que disminuye, entonces hay un cambio de temperatura. ¿Cómo cambia? Y te dice, cambia en, no te está diciendo cambia hasta, como para que sea ese valor temperatura de solución. No te dice cambia hasta tal temperatura, te dice cambia tal temperatura en tantos grados. Lo que te está dando ahí es la variación de temperatura, de congelamiento, porque te está diciendo, bueno, el agua se congela a 0 grados, eso lo sabemos por concepto. Ahora, necesitamos disminuir esa temperatura de congelamiento en 1 grado, en 1 grado. Entonces, ese datito es la temperatura, la variación de la temperatura de congelamiento. Lo mismo para el inciso B, aumentar la temperatura de ebullición en 1 grado. Ese dato que te da en el inciso B, ¿qué sería? Cuando ustedes vean que el enunciado dice que varían las condiciones, que hay un cambio de condiciones, entonces, cuando hay cambio, hay variación. Entonces, eso sería variación de algo. Si me dice que la temperatura de congelamiento varía, disminuye, aumenta en tantos grados, eso vendría a ser variación de temperatura. Por ejemplo, como es el inciso A, disminuir la temperatura de cristalización en 1 grado, ¿no? En 1 grado, entonces tenemos que variar la temperatura en 1 grado. La variación de la temperatura de congelamiento es igual a 1 grado Celsius. Diferente es el caso cuando me diga que la sacarosa se mezcla con agua y la temperatura de cristalización varía hasta menos 5 grados Celsius, por ejemplo. Como te dice, varía hasta o cambia hasta, disminuye hasta, luego de realizar la mezcla, ¿qué te dice eso? Que es temperatura de la solución. Ahí la diferencia está en que ustedes lean el hasta o que lean el en. Varía la temperatura en tantos grados, variación de temperatura. Varía la temperatura hasta tantos grados, eso es temperatura de solución. Una disolución acuosa alcohólica que contiene 15% de alcohol con una densidad de 0,97 gramos sobre mol, creo, o ml. Se cristaliza a menos 10,20 grados Celsius. Hallar la masa molecular del alcohol y la precisión osmótica de la disolución a 293 Kelvin. Ayúdame a plantear. ¿Qué tenés de datos? Tengo el porcentaje del alcohol, la densidad. Porcentaje del alcohol. ¿Ese porcentaje qué sería? ¿Qué porcentaje? ¿Qué concentración en todo caso? ¿Qué concentración tenés si los dos son líquidos? Sería el porcentaje volumen. ¿Qué otros datos tenés? A ver. Tengo la cristalización, la temperatura y la densidad del alcohol.
densidad del soluto. Aquí el alcohol se comporta como soluto porque dice solución acuosa. Después me dijiste temperatura de cristalización. ¿Esa temperatura de qué es? ¿Del solvente o de la solución? De solución. Temperatura de cristalización de la solución, menos 10,20 grados Celsius. Te pide hallar el peso molecular. Te pide la presión osmótica cuando la temperatura sea igual a 293 grados Kelvin. No se olviden que la... Bueno, está bien, grados Kelvin, está perfecto. ¿Cómo interpretas este 15%? Perfecto, como necesitamos peso molecular, bien. Primero calculemos, pasemos esos ml de soluto a gramos. Con la densidad sería 0,97 gramos de soluto por cada 1 ml de solución. Bien, ml se va con ml. Y ahora necesitamos moles para la molalidad. Peso molecular del alcohol etílico, 46 gramos, perdón, 1 mol de soluto tiene 46 gramos. Perfecto. Gramos se va con gramos. ¿Cuánto sale hasta ahí? 0,32. Muy bien. Moles de soluto. Perfecto. Entonces, tenemos aquí, fíjense, los moles de soluto, ¿no? Equivalentes en 0,85 gramos de solución. Entonces, la molalidad sería igual a 0,32 moles de soluto sobre, serían 0,085 kilogramos de solvente. ¿Cuánto sale eso? 3,76 mol sobre kilogramo. Ya tenemos la molalidad. Perfecto. Entonces tenemos aquí la variación de la temperatura de ebullición. Aquí no tenemos que calcular la molalidad. Tenemos que calcular la molaridad. Moles de soluto sobre litros de solución. Sería 0,1 litro. Eso sería 3.2. La molaridad. 3.2 mol sobre litro. Ahora, con la molaridad, presión es igual a molaridad R por T. La presión es igual a 3,2 mol sobre litro por R, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin, por la temperatura 293 grados Kelvin. ¿Cuánto sale eso? 76,88 atmósferas. Chau, chau. Cuídense.